Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa Andrés Zapata y Edwin Solórzano. Hoy continuamos nuestro recorrido por tierras sudamericanas, acercándonos al mundo de las brevedades chilenas y brasileñas. En emisiones anteriores, una de ellas dedicada a la modalidad de concursos literarios breves, tuvimos la oportunidad de hablar de certámenes como el de Santiago en 100 palabras y también de un concurso pensado para la construcción de aforismos, convocado por la Universidad del Desarrollo, la cual posee sedes en las ciudades de Concepción y Santiago de Chile. Además, en uno de los programas temáticos dedicado a los proyectos editoriales que promueven la minificción, conocimos sobre la revista digital Brevilla, dirigida, entre otros, por la también escritora chilena Lilian Elpic. Los invitamos para que exploren nuestro canal de YouTube y puedan escuchar estos programas. Pero hay que decir que cuando se habla de brevedad o de relatos breves en el contexto chileno, es necesario viajar en el tiempo y encontrarnos con figuras como Vicente Huidobro, Braulio Arenas y Alfonso Alcalde. La joven del abrigo largo, Vicente Huidobro. Cruza todos los días la plaza en el mismo sentido. Es hermosa, ni alta ni baja, tal vez un poco gruesa. Grandes ojos, nariz regular, boca madura que azucara el aire y no quiere caer de la rama. Sin embargo, tiene un gesto amargado y siempre lleva un abrigo largo y suelto, aunque haga un calor excepcional. Esta prenda no cae jamás de su cuerpo, invierno y verano, más grueso o más delgado, siempre el sobre todo, como escondiendo algo. ¿Es que ella es tímida? ¿Es que tiene vergüenza de tanta calle inútil? ¿Ese abrigo es la fortaleza de un secreto sentimiento de inferioridad? No sería nada raro, por eso tiene un estilo arquitectónico que no sabría definir, pero que, seguramente, cualquier arquitecto conoce. Tal vez tiene el talle muy alto, o muy bajo, o no tiene cintura. Tal vez quiere ocultar un embarazo, pero es un embarazo demasiado largo, de algunos años. O será para sentirse más sola, o para que todas sus células puedan pensar mejor. Saborea un recuerdo dentro de ese claustro, lejos del mundo. ¿Acaso quiere solo ocultar que su padre cometió un crimen cuando ella tenía 15 años? Escuchábamos un minicuento de Vicente Huidobro, que junto con otros relatos como Tragedia o La hija del guardaagujas hacen parte de su obra Cuentos diminutos, escrita en 1927. En este relato, Huidobro da luces sobre una historia de un abuso de un padre hacia su hija menor, un delito muy antiguo, pero hasta hoy bastante silenciado. Vicente Huidobro nació a finales del siglo XIX en Santiago de Chile, y además de estos relatos breves, cultivó también la poesía, el género epistolar y el caligrama, otra forma breve que mezcla el verso con la imagen, en otras palabras, un poema visual. Entre muchos de los caligramas escritos por este autor, aparece uno titulado Triángulo Armónico, cuya imagen es un diamante compuesto por dos triángulos en los que puede leerse en cada uno de ellos 9 versos, y que visualmente el segundo triángulo parece ser la imagen espejo del primero. En este caligrama, Huidobro habla de una figura llamada Tesa, a la que primero define como una gentil princesa, luego como una estrella japonesa y finalmente como la más divina flor de Kioto. Tesa, claramente una figura de origen japonés, es comparada en este caligrama con la Ofelia de Shakespeare, dejándose ver acá otra de las características de la brevedad, como lo es la intertextualidad. Juzguen ustedes. Tesa, la bella, gentil princesa, es una blanca estrella. Es una estrella japonesa.
princesa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como a una diosa, todos hasta el mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa que a las flores amante, loca y traviesa, triunfante, besa. Braulio Arenas fue uno de los referentes chilenos en el marco de la poesía. Nacido en La Serena, comenzó desde joven su pasión por las letras, siendo influenciado por la obra de Vicente Huidobro, a quien conoció en 1935. Arenas fundó en 1938 un grupo con tendencias surrealistas y contestatarias llamado La Mandrágora. Entre los actos que darían a conocer al grupo estuvo aquel protagonizado por el mismo Braulio Arenas, que en 1940 irrumpió en un recinto en el que Pablo Neruda daba un discurso. Se acercó a él, le arrebató los papeles y los rompió frente al público. Arenas también fue un gran estudioso de la literatura chilena, y entre sus preocupaciones siempre estuvo la del origen del género del cuento en su país. Fue por eso que en 1977, en una columna de opinión del diario chileno El Mercurio, titulada El primer cuento chileno, postuló la idea de que en las cartas pehuenches, una obra de Juan Egaña, publicada en 1819, específicamente en un apartado de la segunda carta, llamado el Picapleitos, podía leerse un texto que cumplía con todos los requisitos para ser considerado el primer cuento de la historia de la literatura chilena. Vale decir que las cartas pehuenches eran una serie de textos de carácter periodístico y tono moralizante, en la que dos personajes ficticios pertenecientes a la comunidad indígena pehuenche se escribían para comentar sobre las diferentes costumbres que estaba adquiriendo el pueblo chileno tras su independencia de los españoles. Finalmente, hay que decir que aunque su obra poética es más relevante, también tuvo tiempo para escribir algunos relatos que hoy en día podrían ser vistos como microcuentos. Fábula de Braulio Arenas. Un pastor se encuentra con un lobo. «¡Qué hermosa dentadura tiene usted, señor lobo!», le dice. «Oh», responde el lobo, «mi dentadura no vale gran cosa. Es una dentadura postiza». «Confesión por confesión, entonces», dice el pastor. «Si su dentadura es postiza, yo puedo confesarle que no soy pastor, soy oveja». Alfonso Alcalde fue un periodista, guionista y poeta chileno muy reconocido por sus reportajes y biografías de célebres personajes de su época. Para algunos estudiosos del microrrelato, su libro titulado Sacristía de los Ángeles Eróticos o 114 cuentecillos de mala muerte, el cual se encuentra dividido en 3 partes, puede ser considerado como un conjunto de narraciones breves en las que, con cierta prosa poética, el autor construye una mirada suspicaz de la realidad en la que vivió. Escuchemos un texto que se encuentra en la tercera parte del libro, la cual lleva por título Proezas de las inculpabilidades, inocencias de la muerte y de las categorías suicidas en general. Una madre, gracias a Dios, puede elegir el futuro de sus hijos. De Alfonso Alcalde. La flaca, al ver por primera vez un preservativo, asoció la idea a un acuario con pequeños peces. Su sentido del humor llegaba a tales extremos que se permitía cortarles la punta sin que el galán la sorprendiera, de modo que todos sus hijos eligieron la carrera del mar cuando llegó el momento de ganarse la vida por su propia cuenta. Este escritor polifacético, como lo fue Alfonso Alcalde, incursionó también en lo que podríamos llamar la etnografía gastronómica de Chile, o también definida por autores chilenos como una crónica culinaria, con un libro titulado Comidas y bebidas de Chile,
Nosotros los chilenos, donde encontramos un verdadero recetario popular lleno de curiosidades. Vale decir aquí que un recetario puede pensarse como una forma breve, cargada de instrucciones para satisfacer antojos. Al inicio del libro, en lo que podría ser la introducción, titulada Palabras sin aliño, Alfonso Alcalde dice lo siguiente: este reportaje a las sabrosas picadas de una parte del sur de Chile no es un panegírico a la buena o a la mala mesa, ni al bueno o al mal declive. Es una historia natural sobre los usos y costumbres de nuestro pueblo a la hora en que tiene hambre, a veces frío y también sed. A la hora solemne de la comida, cambia el rostro de los chilenos si hay con qué parar la olla o solo tienen que contentarse con un plato de salsa blanca con lengua, es decir, la lengua del hambriento metida dentro de su propia boca. Escuchemos ahora una de esas curiosas recetas. Ranas escabechadas. El plato de lujo en esta zona son las ranas escabechadas, que también las trae desde Carampangue el Flaco Gallardo. Prácticamente ya no se sirven en los restaurantes del sur. La señora Margarita Río Seco nos proporcionó esta receta para 6 personas. Se compran 6 ranas, entonces se pelan. Para pelarlas se les mete un alambrito por la cabecita, por la parte de atrás, y en esta forma se desollejan por completo. Luego se abre la rana, se la limpia minuciosamente y se la deja en un poco de salmuera, un cuarto de hora. Se las coloca entonces en un aceite caliente y una vez que están bien doradas, se les van agregando los condimentos. Pimienta y comino, todo bien molido, bastante ajo, perejil, zanahoria rallada, cebollita y se dejan al baño María. Cuando ya están un poco sancochadas, se les añade una copa de vino blanco para que el plato no quede tan seco y se dejan hasta que se consuma todo el vino. Se sirven con papas fritas, con papas cocidas o con puré. La preparación se hace en la misma tarde en que se van a servir. Un último dato sobre este curioso texto es que casi llegando a su final se reproduce la oda que Pablo Neruda escribió para hacer honor al caldillo de congrio, uno de los platos típicos de Chile. Oda al caldillo de congrio. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede, como un guante, y al descubierto queda entonces el racimo de mar. El congrio tierno reluce ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Ahora recoges ajos, acaricia primero ese marfil precioso, huele su fragancia iracunda. Entonces deja el ajo picado caer con la cebolla y el tomate hasta que la cebolla tenga color de oro. Mientras tanto se cuecen con el vapor los regios camarones marinos y cuando ya llegaron a su punto, cuando cuajó el sabor en una salsa formada por el jugo del océano y por el agua clara que desprendió la luz de la cebolla, entonces que entre el congrio y se sumerja en gloria, que en la olla se aceite, se contraiga y se impregne. Ya solo es necesario dejar en el manjar caer la crema como una rosa espesa y al fuego lentamente entregar el tesoro, hasta que en el caldillo se calienten las esencias de Chile y a la mesa lleguen recién casados los sabores del mar y de la tierra, para que en ese plato tú conozcas el cielo. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. En cuanto al género femenino, la minificción del País Austral nos ha regalado decenas de figuras, entre las que podemos destacar a Virginia Vidal, a Pía Barros y a Lilian Elpic. Inversiones, de Virginia Vidal. Confirman las ratas. Todo escribidor es impío. Dan fe de su inexorable devoción leyéndole la última galerada. La corrigen a su amaño. Le bordan y tejen puntos.
eliminan un acento aquí, cambian una V acá, una S acullá, más ciega que la fe del carbonero, la de ratas cagarruta y colma paciencia del impenitente escriba. Al fin, en delirio místico abren las jaulas de los gazapos, los echan a correr. Estos, victoriosos, se vuelven fervientes acólitos y ratifican su fe de ratas. Escuchábamos una minificción bastante curiosa de Virginia Vidal, una mujer que marcó la literatura chilena, no solo por su relación con grandes figuras de las letras de ese país, sino también por su producción literaria, que atravesó los géneros de la biografía, la novela y, por supuesto, el microrrelato, en el que ahondó en temas diversos, algunos de carácter reivindicatorio. La estudiosa española María Gracia Fernández llegó a decir que la brevedad de Virginia Vidal se acercaba con mucha fuerza a la escritura aforística. Exámenes finales, de Pía Barros. La calle está desierta. Desde la esquina se aproxima el hombre dispuesto a cruzar en diagonal la plaza. Desde la esquina opuesta, un grupo de colegialas viene apuradas, cabeza gacha, los 12 años contenidos en el jumper azul y la blusita blanca. Se cruzarán en breve. Una de las chicas parece saludar con el brazo en alto. Las otras 5 se detienen apretadas a ellas. El hombre sonríe confiado. Una descuelga la mochila de su espalda. Las otras imitan el gesto. Lo rodean. El hombre pierde aplomo. Intenta unas palabras. Mañana a las 10, recuerden el examen de química. La que había levantado el brazo incrusta lo que ha extraído de la mochila en su costado. Ni ese examen ni ningún otro bajo la falda, profe. La plaza entera vibra con el estampido. Las 6 se alejan a paso breve hacia la noche. Pía Barros es una escritora contemporánea cuya obra es reconocida por su compromiso político y de denuncia, características que pueden verse en el relato que escuchábamos y en muchos otros de su autoría. Para estudiosas como Macarena Paz Lobos, la narrativa de Pía Barros se centra en las distintas formas de violencia, ya sea política, de género o contra la infancia. Sansona, de Lilian Elphick. Él me agarró por la espalda, las manos tensas en mi pecho. Me gustó, no puedo negarlo. Sabía que mi codo guardaba toda la fuerza del mundo. Y así fue, un golpe certero. Luego, el puño izquierdo voló hacia su ceja. Mis nudillos amaron esa valiente sangre. Tambaleó un poco. Uppercut, mentón triturado. Tenía la navaja lista. La hubiera hundido en su yugular, pero preferí cortar mi larga trenza y lanzársela al hombrón que se revolcaba en el suelo. ¡Marimacho!, gritó, con baba entre los dientes, cogiendo la trenza y devorándola. En aquellos días de lluvia, me lavaba el pelo con cicuta para no andar aleonada. Lilian Elphick es licenciada en literatura y con estudios de maestría en literatura hispanoamericana de la Universidad de Chile. Además, es directora de talleres literarios y una de las editoras de la revista digital Brevilla. Lilian es una reconocida autora de cuentos y microrrelatos. En muchos de sus textos se resalta la figura de mujeres como Cleopatra o la misma Hipatia, pero en el caso del relato que escuchábamos se presenta con gran ingenio una transformación del relato bíblico de Sansón, al invertir los roles y darle a la mujer el poder y la fuerza
que en el relato original posee el hombre. Un claro ejemplo de literatura reivindicadora y feminista, con un final bastante curioso. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Demos paso ahora a nuestro compañero Andrés Zapata, que nos llevará a conocer algunos pormenores de la brevedad en tierras brasileñas. En 1967, Rubén Fonseca lanza la antología de cuentos Lucía Macartney, 4 cuentos titulados Ámbar Gris, Los Inocentes, Los Músicos y Corriente. Dan señales por fin de que la minificción brasileña es ya una realidad. En estos cuentos mínimos, todos con menos de 300 palabras, la escritura contundente de Fonseca alcanza una economía narrativa nunca antes vista en la prosa brasileña. Este escritor combina de forma innovadora diferentes estrategias encaminadas a la obtención de la hiperbrevedad, con muchos de los trazos posteriormente asociados a la estética postmoderna. Así, estrategias de concisión extrema como la naturaleza elíptica, los personajes y el espacio y el tiempo raramente descritos y el inicio in media res se mezclan con la estética de la fragmentariedad, la fuerte hibridez genérica, la quiebra de expectativas, los finales abiertos, sorprendentes y paradoxales, y con el humor escéptico y la ironía dirigidos para el cuestionamiento y la crítica. En la década del 70, el desvío de la ambición creadora de la literatura brasileña de las grandes obras hacia el pequeño hacer de la narrativa corta otorga un nuevo impulso a la minificción en Brasil. Un grupo de jóvenes escritores constituido por Elías José, Francisca Vilas Boas, Marco Antonio Soares de Oliveira y Sebastião Resende comienza a divulgar textos muy breves en diversos periódicos y revistas. Los textos son sintéticos y parecen encaminados a resolver los dilemas de la falta de tiempo y de la necesidad de comunicación rápida en un mundo que se pierde. A lo largo de los años 80, otros autores como Zulmira Ribeiro Tavares, Víctor Giudice e Ignacio de Loyola experimentaron el nuevo género, aunque de forma ocasional. Con la nueva década, lo cotidiano, violento y trágico de las metrópolis invade la literatura brasileña y su ritmo instantáneo impulsa la minificción hacia otra transformación. Desde este momento, la asociación de la microficción a las nuevas tendencias de la literatura brasileña abre el camino a la consolidación de esta forma literaria también en un entorno académico. Sin embargo, los libros y disertaciones existentes todavía estudian solamente las manifestaciones más recientes de esa forma literaria, como se puede observar en las obras de Resende, empezando su análisis a partir de la década de los 90 y considerando el libro A.E. de Dalton Trevisan como inicio de la minificción en Brasil. A continuación, escucharemos la minificción titulada Amputaciones. Amputaciones, de Dalton Trevisan. Por haber jugado con el ventilador, la niña tiene la punta amputada del meñique. Desde entonces, las 3 muñecas, de castigo, tienen el mismo dedo cortado con tijeras. El minirrelato que acabamos de escuchar se alinea muy bien con las características anteriormente mencionadas y nos da un esbozo claro de lo que compone la minificción en Brasil, relatos cortos y que manejan la ironía y un humor crudo, en este caso desde la inocencia de una niña y sus juguetes, y que se puede entender también como una sátira sobre ciertos preceptos morales que se presentan en la actualidad. El siguiente relato que escucharemos, titulado De los puertos y algunas de mis obsesiones, se enfoca más en la crítica y nos plantea una discusión sobre la posibilidad de encontrar puntos en común en nuestra sociedad y no conflictos que nos separen aún más. De los puertos y algunas de mis obsesiones, de Adao Ventura. Ellos adoran comidas finas. Sus platos son hechos de oro, oro macizo, puro. Sus alas son finamente tapizadas y amplias como las de un castillo. Sus mesas están constituidas de viejos jacarandas
servidos cómodamente en pequeños trozos. Sus criados, con modernos vestimentos, son entrenados en varias lenguas. Ellos nunca se preocupan con coloraciones partidarias o filosóficas. Sus intenciones son puramente gástricas. Eduardo de Gracia es un autor nacido en Porto Alegre. Ha desarrollado una obra poética y narrativa bastante prolífica, sobrepasa ya la veintena de libros y ha obtenido varios de los premios literarios más significativos de Brasil. En sus mini relatos toma una iniciativa contraria a las fábulas de Esopo e identifica a los animales con los hombres, mostrando así diferentes maneras de entender la realidad. Se pueden entonces leer en este autor elementos kafkianos. En sus microcuentos, quienes importan son las cualidades buenas y malas de los seres humanos, sus complejidades en la vida social, sus reacciones, a veces irracionales, que los conducen a la zoomorfización. En su antología Los Leones de Tanganica, publicada en el año 2002, muestra una decisiva voluntad de narrar con intenciones poéticas, sin que se traicione el valor narrativo, y entrega un bestiario personal donde ordena los animales de fondo, porque lo que importa en la primera fila del interés expresivo son los hombres y no las fieras. Siendo este distinto del interesante bestiario en prosa de Borges y más cercano al que en versos inventara Nicolás Guillén, de Gracia construye un inventario de la raza humana. José Eduardo de Gracia es un experto en minicuentos, quizás por ser asimismo un poeta capaz de síntesis en sus textos líricos y un autor para la infancia, con obras que también requieren concisión, rapidez expresiva, condensación de forma y contenido. Además sabe manejar la ironía y hasta el sarcasmo como recursos literarios y deja como trasfondo idearios estéticos, políticos o de otras naturalezas. Los minicuentos de Gracia arrojan luz, ofrecen ideas, pensamientos claros y a la vez alegóricos, pero sobre todo incitan a ser leídos con placer, quizás el más rotundo de los beneficios del arte de la palabra escrita. A continuación escucharemos su minicuento titulado Gripa porcina. Gripe porcina de José Eduardo de Gracia. El hombre entró en la casa y no quiso almorzar. Dijo que no se sentía bien. Se debía sentar para ver si mejoraba y le dijo a su mujer que luego le llevase un té de toronjil. A pesar del malestar, no resistió el hambre y con náuseas comió como lo hace habitualmente. Comenzó a estornudar, la nariz tupida, una extraña sensación le tomaba el cuerpo desde las piernas hasta alcanzar la cabeza. «Es la gripe porcina», dijo la mujer. «Será mejor llamar al médico». El hombre no quiso saber de consejos. No sería una gripe corriente la que iba a acabar con él. Para demostrar que era macho, se quedó viendo la televisión y bebiendo whisky hasta la madrugada. En el último programa tuvo que sentarse en el piso de la sala porque las 4 patas no cabían en el sofá. Al día siguiente la mujer lo condujo con una vara hasta el chiquero y lo dejó reunido con sus iguales. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a los amigos que prestaron sus voces para la lectura de algunos microrrelatos. Agradecemos también a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que continuaremos viajando por tierras sudamericanas. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.